Buenas tardes a todos, buenos días también pueden ser. Volvemos con su taller de cómics. En esta cuarta sesión vamos a revisar la composición de las páginas. ¿A qué me refiero con composición? Me refiero a la forma en que pueden ustedes acomodar las viñetas para que el lector siga leyendo su cómic. Finalmente, el objetivo al hacer un cómic es que lo lean. Y para que el lector, la persona que lo esté leyendo, le dé vuelta a la página, hay que hacer las páginas, hay que acomodar las viñetas de forma que se antoje seguir leyendo. Esto parece un poco evidente, un poco lógico, pero aunque sea evidente, también requiere cierta habilidad y requiere ciertos conocimientos. Lamento si se escuchan mis perros ladrar, están un poco inquietos porque hay gatos aquí por mi barrio. Independientemente, el día de hoy, insisto, vamos a revisar la composición de las páginas. Ahora, más bien, ya hablamos un poco de este tema en las sesiones anteriores. Al momento de hablar de la viñeta en sí y de qué información contiene, qué cosas contiene, qué elementos contiene. Al momento de hablar de las transiciones de viñeta, también hablamos de la composición de la página, pero hoy va a ser hoy nos vamos a enfocar más bien en cómo podemos utilizar esas herramientas anteriores, esos conocimientos anteriores, para que una página sea atractiva para el lector y atractiva no solo que lo atrape, sino que le dé gusto estar atrapado, ¿no? Finalmente es muy diferente leer un cómic porque ya quiero que pase algo, o ver una película esperando ya quiero que pase algo, ya quiero que pase algo, a verla eh, porque cada escena es divertida o cada escena nos llena. Un muy buen ejemplo es Avengers Endgame, la última, si no me confunden nombres, pero donde cada escena, cada secuencia está completa. Me refiero, cada secuencia cuenta una aventura, un pequeño hecho, y se conecta con la siguiente, diciéndonos, acaba de pasar esto y ahora ha pasado otra cosa. Y la forma en que lo hace es a través de los flashbacks, a través de las vistas al pasado, de las visitas en el futuro, al pasado, al presente y todos estos giros, nos dice, ¿se acuerdan de esta escena? Pues ahora cambió esto. ¿Se acuerdan de esta? Ahora cambió esto. Y eso nos atrapa finalmente. Y no nos tiene esperando siempre como que, bueno, ya cuando sale Thanos, bueno, ya cuando sale esto, bueno. Son ejemplos de películas. Ver películas siempre está bien. Es una buena fuente de inspiración. Pero es mejor usar ejemplos de cómics, así que vamos a pasar inmediatamente a eso. Insisto, esta clase vamos a estar revisando más bien las cosas que ya hemos visto en las viñetas, de forma que serán muchos conocimientos previos para ver cómo podemos aprovecharlos y hacer un cómic interesante. Muy bien, el día de hoy tenemos Gila, el Sol Negro. Este es un cómic es un cómic mexicano, una novela gráfica de Héctor Germán Santarriaga, H.G. Santarriaga. Visualmente es muy interesante y nos va a mostrar cómo, nos sirve de ejemplo de cómo mantener el suspenso de página a página. Tenemos también a nuestro representante del día de el cómic japonés. Tenemos la leyenda de Zelda. Aquí vamos a ver un poco cómo se componen la composición de las páginas japonesas. Es muy similar, pero tiene sus detalles. Tenemos un cómic Head Loper. Está en inglés. Es un poco el estilo de Hora Aventura, pero es a través de sus páginas son muy dinámicas, hay mucha acción, hay mucho conflicto
Y en ese sentido también es muy útil de ejemplo, ¿no? Para ver cómo podemos continuar las peleas de página a página. Y finalmente, como nuestro representante, como nuestra obra representante de las historias mainstream, por así decirlo, de las historias más populares, tenemos el último chiste, me parece que le pusieron en español, el Killing Joke de Batman. En inglés es un cómic clásico y donde también vamos a ver cómo mantener el suspenso de página a página. Ahora, primeramente, antes de entrar con los ejemplos, vamos a estar buscando algo en estas páginas. Un consejo para no batallar en hacer sus páginas interesantes es seguir una regla de 3. Las páginas, la primera viñeta de la página tiene que contar algo de la página anterior. La última viñeta de la página nos va a contar algo de la página que viene. Y las viñetas del medio van a contar una cosa por su cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener algo que está terminando al comienzo, algo que empieza y termina en medio y algo que está empezando al final. Se escucha un poco confuso cuando se menciona de forma abstracta, pero vamos, esa regla no siempre está presente. Los cómics más artísticos, los cómics mejor desarrollados, mejor hechos, más arriesgados, no la obedecen. Eso es un consejo que yo les doy a ustedes como artistas en crecimiento, en desarrollo, como comiqueros en desarrollo. Si batallan para una página, sigan la regla de 3. Terminar, empezar y terminar, y empezar. En lugar de empezar y terminar, al revés. Terminamos al comienzo, terminamos y terminamos algo en medio y empezamos algo al final. Ahorita ven a lo que me refiero. Es interesante finalmente. Vamos a empezar con Gila. El Sol Negro. También para conocer un poco de la gráfica nacional. Para Alejo, conocí al artista justamente en una feria de libro. Bueno, aquí vemos que la página comienza con una toma panorámica. Ya hemos hablado que las imágenes panorámicas, las páginas panorámicas, un splash, nos ubican en dónde va a suceder las cosas, en dónde va a suceder la historia. Vemos aquí un árbol grande, muy importante. Vemos aquí una hacienda, también muy importante, que sabemos que es la casa de la abuelita del personaje que nos está contando la historia. Okay. Ahora, empieza la historia. Nos empieza diciendo que todo comenzó en la casa de la abuela. Y luego nos sigue explicando que todos buscan su origen. Aquí vemos la regla de 3, el comienzo de la regla de 3. Todos buscan su origen, muchos exploran sus raíces. Estas son las raíces. Entonces, aquí empieza hablando de raíces, aquí termina de hablar de raíces. La siguiente viñeta: yo vivo atrapado en el árbol, el portal, y ella siempre me acompaña. Ok, si se dan cuenta, aquí ya no se habla de orígenes. Sí se habla de raíces, porque se habla del árbol, pero aquí ya no es el origen, aquí ya no está empezando nada. El origen terminó, el tema del origen terminó en esta primera viñeta. En esta segunda viñeta, ya él nos está hablando del árbol. Sí lo vimos acá, pero aquí no se menciona el árbol, es la primera vez que lo menciona. Y nos habla de esta persona que está al fondo. Ella siempre me acompaña. Podríamos ver esta viñeta en medio y no tenemos que saber que sigue abajo. Efectivamente no nos está explicando nada de ella, pero tampoco nos está haciendo la pregunta ¿y quién es ella?
Aquí solamente nos está diciendo, yo vivo atrapado en un árbol y siempre voy con ella. La siguiente viñeta ya nos empieza a explicar quién es ella. Mi guía por el inframundo, mi amor, mi señora y mi condena. Ah, caray, ¿qué tipo de guía? Y luego ya la siguiente viñeta de la página. Ella me dio este rostro, mi verdadera piel, mi yo verdadero, soy Gila. Ok, volvemos a analizar. Aquí comienza la historia y nos propone algo, nos muestra algo. Pero eso que tiene importante es el origen. Ok, ahí se acabó una cosa. La siguiente cosa, yo vivo atrapado en el árbol y estoy con ella. Ok, ahí se acabó otra cosa. Siguiente viñeta, mi guía por el inframundo, mi amor, mi señora, mi condena. Aquí es otra cosa. Esta cosa está separada de esta cosa está separada de esta. Y por supuesto que las tres combinadas hacen una página, hacen un entero. Las tres cosas combinadas se complementan para avanzar la historia. Sin embargo, insisto, digámosle así, son tres temas distintos. El primer tema es la casa, que viene arrastrándose desde la primera página. El segundo tema es él. Y el tercer tema es ella, que avanza hasta la siguiente viñeta. Ahora, volvemos al punto. Ella es la guardiana del portal, mi señora, regidora del inframundo. Ok. Ella me dio este rostro, mi verdadera piel, mi yo verdadero, soy Gila. Otra vez. Este tema de ella se conecta acá. Ella es la guardiana del portal, mi señora, regidora del inframundo. Aquí ya no hablamos de Gila, aquí hablamos otra vez de ella. Sí, aquí hablamos de ella y aquí hablamos de ella, pero tenemos esta viñeta en medio que separa los temas. El chiste no es si se repiten o no. Por supuesto que se van a repetir. Me refiero, cuando digo que un tema al comienzo, uno en medio y uno al final, no me refiero a que ya no se pueda repetir un tema de acá. Por supuesto que se va a repetir, porque una historia no puede estar llena de elementos distintos. Hay que repetir elementos, el protagonista tiene que salir muchas veces, el villano tiene que salir muchas veces, el novio del protagonista o la novia del protagonista tienen que salir muchas veces. El chiste, el truco está en intercalarlos. ¿Intercalarlos para qué? Para que el lector vaya conectando la historia él mismo y a la vez vaya queriendo saber más de la historia. Le damos algo, un tema, la casa. Y aquí se la conectamos en esta primera viñeta. Oh, ok, la casa es su origen. Y después le agregamos otra cosa. Yo vivo atrapado en el árbol. Ah, esa es una segunda cosa. La tercera cosa es ella. Ella que le dio. Ella porque es importante porque le dio su rostro. Oh, ok. Entonces ya tenemos ahí tres temas. ¿Qué importa si después volvemos a uno? Otra vez, los cómics no son infinitos. Me refiero, los cómics no tienen temas infinitos, se repiten. Pero al lector hay que dárselos intercalados. Primero hablamos de esto, después hablamos de esto otro, después volvemos a esto, después vamos a otra cosa. Van a ver mucho eso. Ahora, también para eso sirve manejar muy bien sus viñetas. No usar más de 6 viñetas. No usar. Aquí están viendo. No he dado vuelta a la página para que se entienda. Para explicar otra cosa. Pero bueno. Aquí, por ejemplo, estas 3 viñetas son un muy buen ejemplo. En estas 3 viñetas, el autor, Santarriaga, ha cerrado el tema anterior, abrió y cerró un tema nuevo y abrió un tercer tema. Aquí abajo. Si hubieran sido
6 viñetas. Entonces, la primera viñeta hubiera sido esta. Y el segundo tema, el tema que empieza y termina en la misma página, hubiera sido de 4 viñetas, digamos. Y esta última hubiera sido una viñeta también. Conforme más viñetas tenga una página, más difícil va a ser esta fórmula. ¿Quiere decir que siempre tienen que ser 3 viñetas? Por supuesto que no. Solamente es para que ustedes estén al tanto. Si van a meterle 6 viñetas, todavía es fácil, ¿no? Porque es 2, 2 y 2. O 1, 4 y 1. Perfecto. Pero si van a meter 9 viñetas, entonces, ¿cuántas viñetas van a dedicárselas a cerrar la acción anterior? ¿Cuántas viñetas van a dedicárselas a empezar un nuevo tema? ¿Cuántas viñetas van a dedicarle a el tema intermedio que tiene que acabarse y tiene que empezar? Ustedes van a ver en muchos cómics populares, como los cómics de Spider-Man, como los cómics de Superman, de Batman, no en The Killing Joke, en otros menos artísticos, menos reconocidos, van a ver que los autores cierran un tema y comienzan otro. Y en medio parece que no pasa nada. Eso ustedes no lo hagan. Eso lo hacen ellos porque es más fácil. Muchos cómics populares no son para ser leídos, para ser disfrutados. Muchos cómics populares se publican, se hacen porque hay que mantener la marca viva, la marca del personaje, la marca de Batman, la marca de Spider-Man, la marca de quien quieran. Entonces, usarlos de ejemplo para aprender es difícil, porque yo argumento que ya ni siquiera son cómics. Tampoco quiero decir que sean basura, para nada. Yo argumento que ya son más bien propaganda, por así decirlo, propaganda de un personaje, volantes de un personaje. Otra vez, solo que volantes caros. Los pueden utilizar para referencias, los pueden utilizar para ver cómo dibujar una pelea, por supuesto, los pueden utilizar para ver cómo se ilustra un personaje, sí, pero no recomiendo que los utilicen para aprender a hacer cómic, porque ya no se puede aprender nada de ellos. En el aspecto narrativo, en el aspecto de narración gráfica. Se puede aprender de ellos otra vez para ilustrar, ver cómo se dibuja una pelea, ver qué posiciones, ver qué poses, ver cómo se dibuja un impacto, etc. Pero para aprender a contar una historia, yo recomiendo mejor buscar obras independientes, obras pensadas para ser leídas en un solo tomo o para ser leídas en 2 tomos, 3 tomos. Usualmente algunas cómics indican que son una miniserie, 1 de 4 o 1 de 3, cosas por el estilo. Ese tipo de obras están más pensadas para ser leídas como una historia que concluye, que termina, y son mejores ejemplos que son mejores para aprender a hacer cómic. Eso es un comentario propio, esa es una observación propia. Tampoco me hagan tanto caso. Ahora, podrán preguntar, vamos a volver al cómic, podrán preguntar, ok, ¿esta página sigue la regla de 3? Técnicamente no, porque es la primera página. Las primeras páginas solamente abren tema, no cierran tema, no empiezan y cierran un tema. Las primeras páginas solamente abren un tema. Ya vimos esta página que vimos que cierra tema, abre y cierra tema, abre tema nuevo. Esta página cierra el tema anterior y este panel se nota, esta viñeta, perdón, se nota bastante completa. Me refiero, no me hace preguntas, no me deja dudas acerca de qué sigue. ¿Por qué? El lector quiere que no leamos la siguiente página. Vamos a ver. Pues miren, ambos somos testigos de mi infancia lejana a la sombra del árbol y sobre todo de la soledad. Si se dan cuenta, aquí este tema se detiene. Ella sigue, por supuesto. Otra vez, los elementos se repiten.
pero este tema ya no está aquí presente. Ya no estamos en el árbol, ya no estamos en la hacienda de la abuela, ya estamos en otro lugar. Nos está presentando otro tema, sobre todo la soledad. Yo soy testigo junto con ella. ¿Qué está haciendo aquí? Pues aquí el autor ya se le agotaron estos 3 temas: la casa, el enmascarado y ella. Y ahora sigue con otros temas. ¿Qué temas van a ser estos? La soledad, infancia, encontrar un hueso que resulta ser mágico más adelante. Siempre hay que cerrar temas. Si usan... ¿Tienen que cerrarlos en las primeras páginas? Por supuesto que no. Sus temas se pueden extender durante todas las páginas del mundo. Pero hay que cerrarlos. Aquí el autor lo cerró en 2 páginas. 1, 2, en 3 páginas el autor cerró sus 3 primeros temas y después abre otros temas. Y después va a abrir otros, cerrar unos, abrir otros, cerrar unos, abrir otros, cerrar unos. Perfectamente bien. Aquí hay una secuencia que les quiero mostrar mucho. Una secuencia larga, que parece que es un solo tema, pero vamos a ver. Ahora, perdón, se me fue un cabello en el té, perdón. Hay que abrir tema, hay que cerrarlo, hay que abrirlo y cerrarlo, hay que abrir otro tema, etc. Otra forma de abrir temas no solo es utilizando el texto. También los ejemplos anteriores era más bien textual el tema. Si se dan cuenta, se hablaba de una cosa, después se hablaba de otra, después se hablaba de otra. Vamos a ver aquí cómo hacerlo con la ilustración, con las viñetas, con el contenido en la viñeta. Vamos a empezar aquí. Sabe bien que los monstruos lo usaban para llegar aquí, el árbol. Me convencí a mí mismo de que se trataba solo de sombras proyectadas por la luna, pero eran sombras que parecían cobrar vida y además hacían mucho ruido. Ok. Esta primera página empieza con el tema del árbol. El árbol que le daba miedo en las noches y sabía bien que los monstruos lo usaban para llegar aquí. Visualmente, aquí tenemos las ramas dibujadas. En la siguiente viñeta, que es la viñeta intermedia, ya no están las ramas dibujadas. Están las sombras de las ramas, sí, pero ya no está la rama dibujada. Visualmente, el ilustrador cambió el tema. ¿Cómo lo cambió? Dejó de dibujarlo y empezó a dibujar otra cosa, aquí en este caso las sombras. Tenemos 2 viñetas con sombras y tenemos la siguiente viñeta, la tercera, la viñeta que abre tema. Ya no tenemos las sombras, tenemos el ojo del niño, del protagonista. ¿Cómo cambió el tema el ilustrador? Dibujando otra cosa. Dibuja primero el árbol, después dibuja la sombra del árbol, pero ya no son las ramas del árbol. Y después dibuja el ojo del niño envuelto en sombras, pero ya no son las sombras, ya es el ojo del niño. Esa es la forma también en que atrapamos al lector, dibujando cosas distintas. A lo mejor el texto se conecta, sí, pero visualmente son cosas que están conectadas porque están en el mismo lugar. Me refiero, están conectadas porque sabemos que todo eso está pasando en la habitación del niño, por la narración. Pero fuera de eso, si no tuviéramos texto, a lo mejor sería un poco difícil conectar las ideas. Lo que hace aquí el ilustrador es que las ramas se parecen a las sombras de las ramas y las sombras de las ramas parece que se convierten en el ojo del niño. Visualmente nos conecta las 3 imágenes, aunque sean de 3 cosas totalmente distintas.
Pero seguimos. Otra vez, los temas son... Otra vez, aquí tenemos los 3 temas. Aquí cierra el tema del árbol. Aquí nos habla de las sombras. Y finalmente cierra la página abriendo el tema de él mismo, acerca del ojo. Cada noche trataba de ignorarlas. Es el primer tema. Hacían además mucho ruido, pero cada noche trataba de ignorarlas. ¿Ok? Tenemos aquí una viñeta muda porque no tiene texto. Y sin importarlo, cada noche taladraban mis oídos. Sabemos que esto es un tema aparte porque tenemos aquí un espacio mudo y de repente está hablando. Aquí cerró el tema anterior. ¿Cómo sabemos que cerró? Porque visualmente puede no parecerlo, pero es donde está el uso del texto. El texto nos dice que esto es un tema, que esto es una oración. Además hacían mucho ruido, pero cada noche trataba de ignorarlas. Ahí está. Entonces aquí no está hablando otra cosa, que es que de todas maneras lo molestaban, de todas maneras le taladraban los oídos. ¿Cómo sabemos que esta última viñeta es un tema distinto? Porque otra vez ya no está hablando. Cuando hablamos, tenemos pausas. Ayer comí un sándwich y hoy me comí otro. Esa pausa natural está dividiendo las ideas, está dividiendo los temas. Y otra vez volvemos al cambio de temas visual. Cerramos aquí con los ojos, otra vez tenemos el diálogo. El miedo era muy fuerte. Los ojos solamente. E inmediatamente tenemos otra escena, otra ilustración. En la habitación del niño tenemos estas dos. Otra vez es el niño alejado y el acercamiento al niño. Un diálogo que continúa, pero más fuerte siempre ha sido la ansiedad y mucho más poderosa la curiosidad. Perfecto. Aquí tenemos otro tema y aquí abrimos otro tema. Los monstruos estaban ahí. Aquí vemos las ramas del árbol. Aquí está el árbol. Es el mismo tema de antes. Otra vez, intercalado. Primero uno, lo cerramos, dejamos de hablar del árbol, hablamos ahora de las sombras. Dejamos hablar de las sombras, hablamos ahora del niño. Dejamos hablar del niño, hablamos ahora de los ruidos. Dejamos hablar del ruido, volvemos a hablar del niño. Y dejamos de hablar del niño para volver a hablar del árbol. ¿Hay más temas? Sí, hay más temas que al comienzo, por supuesto, pero otra vez los intercala. Este cómic me gusta mucho de ejemplo porque visualmente se entiende muy bien cuando se acaba un tema, cuando empieza otro. En cómics un poco más pretenciosos, por así decirlo, en cómics un poco más difíciles de leer, es difícil identificar exactamente dónde termina una cosa y empieza la otra. Eso está bien. Otra vez, esos son consejos para sus cómics. Esos consejos son para empezar. O si ya empezaron, para hacer mejor sus cómics. Va a haber el momento en donde van a decir, bueno, a mí ya no me sirve esto. Yo quiero manejar un solo tema a lo largo de todo el cómic. Perfecto. Cuando ya tengan esa habilidad, mucho de lo que yo les diga va a parecer obvio y va a parecer ingenuo. Yo no estoy queriendo enseñarles a hacer una obra de arte. Yo estoy queriéndoles enseñar a hacer un cómic. Ustedes lo harán una obra de arte. O ustedes lo harán muchas otras cosas. Un cómic puede ser... a través de un cómic ustedes pueden enseñarle a alguien a manejar una computadora. A través de un cómic ustedes pueden criticar a su gobierno o criticar a su escuela o criticar a su familia, etc. A través de un cómic ustedes pueden intentar hacer arte también. Sin embargo, para poder hacer todas estas cosas hay que empezar desde un punto y esto es el punto, ¿no?
estamos empezando desde este punto. Perdón por eso. Vamos ahora a revisar la leyenda de Zelda. Vamos a ver cómo lo hace el manga. Manga es cómic en japonés. Es cómic japonés. Empezamos. Empieza un personaje apareciéndose. Soy el vendedor de la máscara feliz. No, muy buenos días. Perdón, se me olvidó que el manga sale al revés. Muy buenos días, soy el vendedor de la máscara feliz. Voy alrededor del mundo vendiendo mis piezas. Tengo muy buenas ofertas. Le parezco sospechoso. Pero puedo darle felicidad. Confía en mí. ¿Qué quiere esta? Lo lamento mucho, no está a la venta. A decir verdad, mis clientes no deberían verla. Puede cumplir los deseos de quien la use. En serio, es una máscara misteriosa. Aquí tenemos, curiosamente, yo no esperaba ver esto, pero aquí tenemos otra vez 3 temas. Tenemos el comienzo del tema, que el primer tema es, aparece este personaje. El segundo tema es hablar con el personaje. Sí, se repite el personaje, por supuesto, pero si se dan cuenta, arriba se presentó y ahora nos está platicando de él mismo. Las siguientes viñetas son él hablándonos de la máscara. Otra vez es otro tema. El primer tema es bienvenida. El segundo tema es quién soy, qué hago. Y tercer tema es la máscara. ¿Se parecen mucho? Por supuesto que se parecen mucho. Técnicamente son el mismo. Sí. Pero hay una sutil diferencia entre cada parte. No es tan sutil. Fíjate, aquí ya no se está hablando de él. Aquí está hablando de la máscara. Aquí ya nos está presentando, aquí ya nos está hablando de él. Va profundizando, ¿no? Son como pisos. El primer piso es presentarse. El segundo piso es contarnos de él. El tercer piso, el tercer nivel, es contarnos de la máscara que vimos anteriormente. Aquí se ve atrás la máscara y esa es otra conexión visual. Al igual que en el ejemplo de Gila el Sol Negro, el primer elemento es él. Aquí lo vemos de lejos, aquí lo vemos de cerca. Ya aquí de lejos podemos ver su mochila, podemos ver ciertos rasgos que en el siguiente tema son rasgos ya bien definidos. Y en el tercer tema, pero aquí en el fondo vemos la máscara que en el tercer tema va a ser bien vista. Tenemos los 3 temas conectados también visualmente. Ahora, este tema continúa acá, por supuesto. Puede cumplir los deseos de quien la use. Y acá sigue hablando de los deseos. Fíjense aquí cómo el primer tema toma 2 viñetas. El segundo tema toma una sola viñeta. Y el tercer tema toma 1, 2, 3, 4, 5, 6 viñetas. 3 en una página y 3 en la otra. ¿Pudo haber puesto todo eso en una página? Por supuesto. ¿Por qué no lo hizo? Porque quiere que sigamos leyendo. Su trabajo como escritores, al igual que en Gila, su trabajo como escritores es que el lector siga leyendo, que el lector no deje de leer. Ahora, en Gila, bueno, vamos a dejar esto aquí por el momento. En Gila, Santarriaga hace algo interesante. Vamos a ver estas páginas primero. ¿Por qué esta página nos invita a seguir leyendo? Porque es la casa de mi abuelita. ¿Abuelita de quién? Vamos a averiguarlo. Abuelita del luchador. ¿Por qué aquí que terminan los temas queremos seguir leyendo? Porque es su señora, su amor es la reina del inframundo. Entonces este cómic trata del inframundo. ¿Se dan cuenta? Cada tema nos dice cosas del resto de la historia. El inframundo, él como luchador, porque es luchador. Entonces los mismos temas van
abriendo paso para el resto de su historia. Esa es una forma de hacerlo narrativamente, no tan visual. ¿A qué me refiero con narrativamente? Me refiero a que, más bien textualmente. Es una forma de hacerlo textual, ¿no? Que es incluir palabras llamativas, incluir temas llamativos, incluir hasta personajes llamativos, ¿no? Que queramos saber, este personaje dice que es bueno, pero se ve bien malo. Quiero leer el cómic para averiguar qué pasa. Lo que vamos a ver aquí en la leyenda de Zelda, perdón, es que las páginas terminan en algo, en suspenso. Por ejemplo, aquí sabemos que este personaje le está hablando a alguien, a nosotros, acerca de la máscara. Y al final, alguien se la roba. Ah, pero ¿quién se la robó? Oh, tengo que seguir leyendo. Oh, ya no sabemos quién se la robó. Pero ahora la tiene este personaje. Oh, ¿qué va a pasar cuando se la ponga? Oh, la máscara cobra vida. ¿Por qué sabemos que cobra vida? Porque cambia de color, porque le brillan los ojos. Oh, quiero seguir leyendo. ¿Qué va a pasar con esta máscara? Cambia el tema. Eso es un truco. Es un truco muy sencillo. Que es mantener al lector en suspenso. Insisto, hay formas de atrapar al lector. Lo pueden atrapar al estilo japonés que vimos aquí, al estilo de Legend of Zelda más bien, que es dejar misterios abiertos. Con cada página termina en un misterio. El misterio de la máscara, o el misterio de quién agarró la máscara, o el misterio de este personaje que se la va a poner, o el misterio de la máscara está allá cuando se la pone, y ahora sigue y tenemos otra historia. Ahora comienza el detalle. Aquí tenemos una llanura de Hyrule, un río. El río se conecta visualmente con Link viéndose el rostro. La siguiente imagen es Link mojándose las manos, lavándose el rostro, viendo hacia el cielo. Esto es un tema. Nos vamos, Epona. Esto abre el tema para la siguiente página. Otra vez, deja en suspenso. ¿A dónde nos vamos? Tenemos que cambiar la página. Tenemos que seguir leyendo la historia si queremos saber a dónde se van. Se van a un castillo. Aquí están a punto de pelearse con alguien. No pienso perder contra un espadachín vagabundo. Y bueno, ¿cómo se llama? ¿Quién es el espadachín vagabundo? Vamos a seguir leyendo. Es Link. Él. Esta es la estrategia de muchos cómics norteamericanos, muchos cómics occidentales, que es que cada página cerrarla con una viñeta suspensiva que se responde en la primera viñeta de la siguiente página. ¿Y cómo cerramos con la viñeta suspensiva? Literalmente con una pregunta. ¿Cómo te llamas? Personaje que está fuera de imagen. Siguiente página, vemos al personaje diciendo su nombre. Entonces, esa es otra forma de diseñar rápidamente sus páginas. Preguntas y respuestas. Terminas la página con una pregunta, la respondes en la primera viñeta de la siguiente página, cierras la siguiente página con una pregunta, que respondes en la siguiente página con una viñeta. Y así el lector tiene que estar contestando las preguntas. ¿Cuál es el problema de hacer eso? El problema de hacer eso es que el problema de hacer eso es que el lector se aburre de preguntas. Ustedes le hacen una pregunta, le presentan una pregunta, la siguiente página responde. Una pregunta, se responde, una pregunta se responde, una pregunta se responde, y empieza a volverse predecible el cómic. Y no predecible en el sentido de que, voy a saber qué va a pasar, sino, ya sé cómo le hace el escritor para intrigarme, ya sé cómo le hace para mantenerme en suspenso. En Gila pudimos ver que lo que nos mantiene en suspenso son el uso de temas llamativos, como el inframundo, como el enmascarado, como la casa tenebrosa,
como los monstruos, como las sombras. Son cosas que nos llaman la atención. Sombras que se ven como monstruos. Entonces, Gila mantiene el suspenso, nos mantiene atrapados, utilizando temas llamativos. Y la forma en que The Legend of Zelda nos mantiene atrapados es a través de preguntas. ¿Qué va a pasar aquí? Dale la vuelta a la página. ¿Qué va a pasar aquí? Dale la vuelta a la página. Vamos a pasar a Headloper, una historia de acción. Para ver cómo compone este artista su historia, sus páginas. Ahora, hay muchos tipos de preguntas que hacer. Empezamos con una toma panorámica. Seguimos con ruidos. Fíjense esto. Vamos con toma panorámica de el mar. Un área en el mar. ¿Qué vemos? Vemos una garza. Siguiente imagen, ¿qué son? Son detalles de la isla. Siguiente viñeta, ¿qué es? La garza volando. Son dos temas. Un tema, dos temas, otro tema. El mismo tema. Acá seguimos la garza. La garza, vemos al fondo el barco. Aquí vemos el interior del barco. La garza nos conecta al interior del barco, pero ya el interior del barco es otro tema. Y la garza sale del barco. Es el mismo tema. O sea, sí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. Pero de esos 6 temas, solamente 1, 2, 3. Solo son 3 distintos. La garza, la villa, la garza otra vez, el interior del barco, la garza. Cierra con garza y aquí tenemos un cuadro de un par de dedos apagando una vela. Este tema es el interior del barco otra vez. Aquí solamente tenemos 2 temas, uno intercalado con el otro. Y de repente aparece un monstruo. El monstruo está en el exterior del barco, ya nos olvidamos de la garza. Volvemos al interior del barco. Volvemos con el monstruo, el tema anterior. Y aquí tenemos una vista lejana de el monstruo atacando el barco. Este tema es el mismo. ¿Por qué? Porque el enfoque sigue siendo el monstruo. Entonces este continúa para acá. El único tema aquí distinto es el barco. Ahora, aquí otra vez vimos los 3 temas. Aquí cerramos. Aquí, si se dan cuenta, hay 4 temas. Garza, interior, garza, interior. Pero son intercalados y son los mismos. Entonces, solo hay 2 temas. Aquí es donde empezamos a ver que es difícil. En algunos cómics es más difícil separarlo por temas. Temas entre comillas, ¿no? Pero todavía se puede. Hay que esforzarnos un poco más y empezamos a ver que rompen las reglas. Aquí ya no hay comienzo una idea, cierro otra, comienzo y cierro otra, abro una nueva, cierro otra. No, aquí tenemos tema, nuevo tema, cierro el primer tema, vuelvo al segundo tema y lo cierro. ¿Por qué? Porque aquí ya no sigue. Y aquí hasta es simbólico el cerrar los temas, ¿no? El simbólico porque está apagando una vela. Es como que, bueno, punto final. ¿Qué sigue? Sigue el monstruo. Entonces aquí ya vemos un esfuerzo mucho más interesante. Aquí vemos un esfuerzo distinto para contar la historia, ¿no? Sin embargo, seguimos viendo que los temas se intercalan. Primero una cosa, termina, después otra cosa, termina, después otra cosa. Aquí, ¿cómo está continuando cada página?
Aquí cómo se conecta una página con la anterior. Aquí cuál es el suspenso. Aquí el suspenso es un poco más difícil de encontrar, de explicar a lo mejor, pero está. Y eso es lo interesante. Lo interesante es disfrazar las cosas, disfrazar el suspenso. Aquí, ¿cuál es el suspenso? Aquí el suspenso empieza desde la portada. Headlopper, el que corta cabezas. Y luego empezamos. Ah, caray, una isla. Una cigüeña, perdón, una garza. ¿Por qué una garza? Y esa, ¿dónde está el que corta cabezas? ¿Está aquí? ¿Está acá? No, aquí hay una espada abandonada solamente. Oh, aquí la empieza a agarrar alguien. ¿Quién va a ser? ¿Es el que corta cabezas? No, es una garza todavía. Y de repente, monstruo. El suspenso está ausente de las páginas, pero como la historia nos dice el cortacabezas, nosotros ya lo empezamos a leer con suspenso. Ya queremos que algo pase, ¿no? Esto no siempre funciona. A veces yo he escuchado la regla. Es una regla que yo he escuchado, un comentario que he escuchado de comiqueros, de historietistas. En la cuarta página tiene que empezar tu aventura. Aquí tenemos otra vez la isla. Tenemos aquí acercamiento al pueblo. Tenemos aquí los interiores del bote. Cuarta página, aparece un monstruo que mata rápidamente el cortacabezas. Sí, ¿verdad? ¿Lo mata rápidamente? Sí, me parece que sí. No me quedo más tiempo porque finalmente estos son ejemplos, ¿no? En la cuarta página empieza la aventura. Entonces, estas primeras páginas son de suspenso y los temas se rebotan, se intercalan de forma suspensiva. En una pelea, ¿cuáles son los temas? ¿Quién da el golpe? Por ejemplo, aquí tenemos a el cortacabezas. Siguiente tema es el monstruo. Siguiente tema es el interior del bote. Siguiente tema, aquí terminan los temas, ¿no? Ahora empezamos otra vez con el cortacabezas. El tema intermedio es el ataque a el monstruo. Y el último, el tema que termina con la última viñeta, que es el tema nuevo, es la respuesta del monstruo. Entonces, ¿cuáles son aquí los temas? Es el protagonista, el golpe, la respuesta del enemigo. Eso ya son 3 temas. 3 temas muy unidos, muy combinados, pero 3 temas a fin de cuentas, separados. La regla del 3 continúa. ¿Cómo más podemos entender la regla de 3? Como intercalar las cosas. Comiencen una o terminen una desde la viñeta anterior. Aquí, de hecho, si se dan cuenta, esta viñeta continúa aquí. Este tema continúa aquí. Por aquí vemos a el cortacabezas brincando de la nave. Brincando del navío, perdón. Aquí lo vemos brincando hacia la criatura que está aquí afuera. Entonces ya no brinca a ningún lado. Está, más bien, ¿a dónde está brincando? Está brincando contra la criatura. ¿Qué pasa después de que después de que agrede a la criatura? La criatura grita. Entonces estamos intercalando cosas. Primero una, después otra, después regresamos a la anterior o nos inventamos una nueva. Y eso continúa. Vamos a ver un poco de cómo ilustrar un combate con esta estrategia. Aquí vemos al cortacabezas. Ataca a la criatura. Ataca su ojo. Estas primeras 3 viñetas son... Esta primera viñeta vemos qué está pasando. Vemos dónde está el monstruo, vemos dónde está el cortacabezas. Ese es el tema. El tema es los dos se enfrentan. El siguiente tema es el monstruo se come a un inocente. El siguiente tema es el cortacabezas ataca. Ah, pero ¿a dónde ataca?
Esa es la pregunta. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué va a hacer aquí? Se le va a meter a la boca. O ese es el suspenso. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va a atacar? ¿Cómo va a atacar? En la boca. Ah, caray. Si se dan cuenta, sí es una pregunta. La pregunta es, ¿cómo va a atacar? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es una acción que es un tema que también nos deja preguntándonos, ¿y ahora qué va a hacer si se lo comieron? Es muy distinto hacer preguntas visuales. ¿Qué es una pregunta visual? Yo veo esto y esto no tiene diálogo. Yo solo veo, oh, ¿qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer aquí? Hizo esto. Se le metió a la boca. Visualmente hay una pregunta que se responde visualmente también. Esto es mejor que hacer una pregunta textual. Oh, ¿quién es él? Siguiente página responde de viva voz. Yo soy Link. Oh, ¿qué va a hacer? Él nos está preguntando qué va a hacer. Él no nos está diciendo, lo voy a atacar. No, él nomás lo está haciendo. Ya nosotros como lectores tenemos que preguntarnos, ¿qué va a hacer? Esto, meterse a la boca. Oh, pero después, ¿cómo le hace? Después vemos aquí, se lo come. Tenemos un par de viñetas donde no pasa nada. Y de repente, una viñeta muy chiquita, sale la espada. ¿De dónde sale? La pregunta. Sale del cuello, le corta la cabeza, sale un chorro de sangre. ¿Y qué le pasó al cortacabezas? Cayó al mar. Aquí es otra pregunta. ¿Qué le pasó después de caer? Ah, bueno, tenemos que seguir la historia. Esa es otra forma de generar suspenso. Las preguntas no tienen que ser verbales. Las preguntas pueden ser visuales, pueden ser gráficas. Salto para allá. ¿Por qué salto para allá? Se pregunta el lector. Lo voltea a la página. Ya sabe por qué salto para allá. Sí, revisemos rápidamente algo de The Killing Joke. Perfecto. Estas pequeñas, vamos a resolver rápidamente, ¿no? Lluvia. Caen la lluvia, el viento tira algunas hojas. Vemos un carro a la distancia. En estas dos viñetas se acabó un tema. En esta viñeta sigue otro tema. ¿Cuál es el tema? El carro a la distancia. ¿Qué es ese carro? Lo alcanzas a ver fácilmente. Es el Batimóvil. Siguiente viñeta. El Batimóvil llega al asilo Arkham. Aquí se acaba un tema. Sigue otro tema. Batman entra al asilo Arkham. Son 3 viñetas de otro tema que es Batman entrando al asilo Arkham. ¿Qué es esta siguiente viñeta? Estas siguientes 2 viñetas son policías frente al asilo Arkham. Quiere decir que algo pasó en el asilo Arkham. Esto es otro tema. Aquí hay 4 temas. Clima o ambiente, Batimóvil, Batman, policías. 3 temas y este tema queda en suspenso y nos lleva para acá. ¿Cómo sabemos que queda en suspenso? Porque aquí está el policía, está Jim Gordon. Y esto es lo que conecta esta viñeta con esta, Jim Gordon. Como ya no nos sirve, entonces aquí tenemos otro tema, que es Batman entrando. Ah, no, aquí está Jim Gordon. Ok, me equivoqué. Seguimos con el tema. El tema es Batman entrando, que incluso ese puede ser el siguiente tema. Batman entra, ya no importa el ambiente externo. Y ahora van por los pasillos, que es el siguiente tema, pues por los pasillos de Arkham, hasta una celda que no tiene nadie atrapado, que está siendo custodiada por un... Bueno, perdón, es una celda que sí tiene alguien, perdón. Pero está siendo custodiada por alguien en particular, esperando a Batman. Ese es el otro tema. Entramos, recorremos, llegamos. Y aquí el oficial abre la puerta, lo cual nos dice, oh, ¿qué va a estar adentro? Entra, no vemos quién está adentro.
hasta que vemos que alguien está jugando cartas. ¿Quién es esa persona que está jugando cartas? El Guasón. Sigue la narrativa. De repente, en otra viñeta, vemos que hay maquillaje en las manos de Batman. Quiere decir que ese no es el Guasón. Cierra un tema, abre otro, cierra un tema, abre otro. Así que aquí sí se dan cuenta. Alan Moore, el escritor, no está repitiendo temas. Aquí empieza uno y lo cierra, empieza otro 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 y lo cierra, empieza otro, lo cierra, empieza otro, lo deja inconcluso, pero lo cierra aquí, al ver quién es el Guasón. Y aquí sigue. Esto también es algo que pueden hacer. Un par de viñetas para ambientar, ok, otro par de viñetas para mostrar el personaje llegando, ok, otro par de viñetas para mostrar al enemigo, perfecto, otro par de viñetas para que se peleen, perfecto, y después cada 2 viñetas es un golpe, cada 2 viñetas es otro golpe, cada 2 viñetas es otro golpe, empiezan a intercalar. Hay muchas formas de componer las páginas. Ustedes ya vieron varias. La forma que yo les recomiendo es empiecen un tema o hagan una pregunta, contesten en la misma página, una página ciérrenla con la pregunta la contestan en la siguiente página, después hacen otra pregunta que van a contestar en la siguiente página, después hacen otra que van a contestar en la siguiente, y así de forma continua hasta que se les acabe la historia. La pregunta no la hagan verbal, háganla visual. Vimos el ejemplo de Headloper. El personaje, el cortacabezas, no nos dice voy a atacar al monstruo, solamente lo vemos brincar. Nosotros como lectores nos preguntamos, ¿qué va a hacer? ¿Va a atacar al monstruo? Y voltemos la página, seguimos leyendo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Se lo come el monstruo? Voltemos la página, seguimos leyendo. Mantener el suspenso a través de preguntas o a través, como el ejemplo de Gila, de temas llamativos: inframundo, monstruos, sombras vivas, amor. O en el caso de Zelda, que es el que menos me gusta, en el caso de Legend of Zelda, que es simplemente haciendo preguntas. ¿Quién es él? Siguiente página. ¿Es Link? ¿Y por qué está aquí? Siguiente página. Porque va a derrotar al malo. ¿Y cuándo lo va a derrotar? Siguiente página. Y así es, se van respondiendo preguntas una después de otra. Invariablemente, las tres son válidas. El chiste es atrapar al lector. El chiste es mantenerlo leyendo. Y para eso, otra vez, hay que acomodar sus viñetas para que hagan una pregunta, para que contesten otra, para que hagan una pregunta, para que contesten otra. Caray, creo que voy a tener que darle otra clase a la composición de viñetas. Esto fue el por qué deben saber componer páginas. El por qué tienen que manejar distintos temas en un cómic. No puede ser una sola cosa. Pueden estar conectadas, por supuesto, pero cuando no puede ser una sola cosa, me refiero, no puede ser solo un personaje enamorado de otro, porque mínimo tienen que hablar, y al momento de hablar ya están intercalando temas. Sin embargo, tienen a él hablando, qué aburrido, yo no lo voy a querer leer. A lo mejor lo tienen, ¿cómo pueden hacer eso interesante? Pónganlo a dudar de sí mismo, y así ya tienen un tema. Tienen cuando no duda y cuando sí duda. Cuando no duda y cuando sí duda. Cuando está seguro de sí mismo y cuando ya no lo está. Intercalen cosas, intercalen preguntas y respuestas. Mantengan el misterio. Háganlo en sus viñetas. Cada viñeta tiene que hablar de algo. ¿Cómo pueden hacerlo? Rápidamente. Vamos a hacerlo rápidamente porque sí tenemos más cosas que revisar. ¿Cómo pueden hacerlo? Otra vez. Una panorámica. A mí como lector me dice qué va a pasar ahí.
Siguiente, un acercamiento de la panorámica me dice, ok, ahí hay garzas. Siguiente imagen, siguientes viñetas. Pero además hay un pueblo adentro de esta isla, adentro de esta panorámica. Siguiente viñeta, volvemos a las garzas. Acomoden las viñetas. 3 viñetas. Divídanlas. Si no quieren batallar, divídanlas a la mitad. Divídanlas en 3, perdón. Divídanlas en el primer tema me ocupa una viñeta, el segundo tema me ocupa 3 viñetas y el tercer tema me ocupa una viñeta. O si la página es de 6, el primer tema me ocupa una viñeta, el segundo me ocupa 4 y el tercero me ocupa una sola. Sumen, resten, piensen bien la página y después vean cuántas viñetas le dedican a cada tema. Por ejemplo, vamos a las que revisamos. En esta página es intencional que el autor le dedique una sola viñeta a cerrar. En esta página es intencional que el autor le dedique una sola viñeta a concluir el tema anterior. Una sola viñeta, ¿por qué? Porque aquí sigue entero. ¿Cuál es sigue entero el monstruo? ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema son 3 viñetas. 1, 2, 3, 4, 5 viñetas del monstruo muriéndose. Y el tercer tema es el cortacabezas cayendo al mar. Entonces, la primera viñeta cierra tema. Las siguientes 1, 2, 3, 4, 5, las siguientes 5 viñetas abren y cierran tema. Y la última viñeta abre tema. En otras palabras, primera viñeta contesta la pregunta anterior. Siguientes 6 viñetas hacen una pregunta y la contestan. Última viñeta hace la pregunta. ¿Qué orden lleva esto? ¿Cómo lo podemos describir también? Respuesta, pregunta, respuesta, pregunta. Respuesta, pregunta. Bueno, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta. Respuesta, ¿qué son? Pregunta, respuesta, pregunta. Y así nos vamos. Respuesta, pregunta, respuesta, pregunta. Respuesta, pregunta, respuesta, pregunta. Vean sus cómics, revísenlos, vean, aquí estoy preguntando algo, aquí estoy respondiendo algo, esta viñeta, ¿qué le digo al lector con esta viñeta? Esta viñeta lo impacta, esta viñeta no lo impacta. Y vean si son interesantes. Ahora, ¿qué ventajas hay entre estos 3? ¿Qué ventajas hay entre Gila? ¿Cuál es la diferencia entre la forma en que Gila mantiene suspenso con temas interesantes? Con palabras interesantes más bien, ¿no? Que es como que luchador, monstruos, inframundo. Zelda utiliza preguntas textuales y Headloper utiliza preguntas visuales. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pasó antes? Etcétera. Lo que pasa con Gila, el problema es que si no queremos leer un cómic de luchadores, no vamos a querer leer este cómic, a lo mejor. Si no queremos leer un cómic de fantasmas, no vamos a leer este cómic. Si no nos interesan los temas que el cómic nos está diciendo son importantes, si no nos interesan los elementos que el cómic nos está diciendo son importantes para el cómic, no vamos a quererlo leer. Si por otro lado, si nos interesa leer algo del inframundo, si nos interesa leer algo de luchadores, entonces sí lo queremos leer. ¿Cuál es el problema con The Legend of Zelda?
El problema con The Legend of Zelda es un problema que yo tengo con muchos mangas y con mucho cómic popular, que es, yo no quiero leer preguntas. Yo no quiero leer a un personaje preguntándose, oh, ¿quién es él? Para que en la siguiente página me respondan, oh, es él. ¿Por qué? Porque llega el punto en donde ya las preguntas son muy forzadas. ¿A qué me refiero? De repente es, oh, ¿qué estás comiendo? Para ver la siguiente página está comiendo esto. Oh, por Dios, que no te maten. Para ver la siguiente página, que no lo mataron. Entonces ya se convierte en esta plática, esta conversación con alguien con el que no quieres conversar, ¿no? Porque sabes que te va a responder sin chiste. Yo prefiero el estilo de Headloper, personalmente, pero es el estilo más difícil. ¿Por qué? Porque requiere que sean buenos retratando el suspenso, sean buenos eligiendo ángulos o tomas o poses misteriosas. Requieren que sean buenos comunicando visualmente. Requieren muchas cosas. Este estilo de suspenso visual requiere muchas cosas. No es fácil. Por eso es que es el menos usual. Pero a mí personalmente es el que más me llena, es el que más me gusta. Debido a que me permite leer el cómic rápidamente. Como una página se conecta con la anterior y la anterior se conecta con la posterior y así constantemente, el cómic se lee muy rápido. Y se lee muy rápido y se disfruta mucho porque es como ver una película. Cuando el cómic solamente está haciendo preguntas, llega el punto en donde te aburres de leer. Y cuando el cómic tiene temas que no te interesan, de plano ni lo lees. Otra vez, la dificultad es la diferencia. Lo más fácil es esto. Lo más fácil es hacer una pregunta y contestar en la siguiente página. El punto medio es este. Tratar temas interesantes. Y lo más difícil es esto. Hacer preguntas visuales. Esto sería todo por hoy. Por favor, si tienen dudas, háganlas. Si tienen comentarios, pueden publicarlo aquí. Pueden comunicarlo a través de sus padres o a través de redes. La composición de las páginas es de los elementos más complicados. Es de los temas más difíciles. Es donde más fácil es regarla. Pero también son una buena composición de página, una buena composición de viñetas, permite que su cómic sea leído y disfrutado en gran cantidad, que sea muy leído, que sea muy disfrutado. Entonces, así como es difícil aprender a hacerlo, cuando saben hacerlo, es también muy valioso para el cómic y lo hace muy importante al mismo cómic. Bueno, sin más por el momento, sin más que decir acerca del tema, fui Alejo de la Rosa, su asesor, lo lamento, su tallerista, su maestro de cómic, y nos vemos en la próxima sesión. Ya vamos a detenerle a las viñetas un punto en particular porque este video fue bastante largo. Vamos a detenerle a las viñetas y vamos a seguir con anatomía expresiva y expresiones faciales. Hasta la próxima, jóvenes. Nos estamos viendo.